Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 2 de mayo del año 2024 con este apunte sobre el Manual de Confesores y Penitentes de Martín de Azpilcueta. Es una obra verdaderamente voluminosa. Son 648 páginas, 23 folios sin enumerar, pero cuando uno la comprime salen por ahí por 800 páginas, así que es una obra tremenda, pero no es una obra que no podamos analizar. Es una obra que, por cierto, nace en el año 1549, ya con su primera edición, que fue gestada por el cardenal Enrique, que era el inquisidor mayor de Portugal. Es decir, esta obra fue a pedido de el rey de del inquisidor mayor de Portugal. Y es curioso porque antes de hablar de un manual de confesores y penitentes, existía el manual de confesores que se gestó en Coimbra y por lo tanto en la época en donde Martín de Azpilcueta estudiaba en Coimbra. Y está con el nombre este manual de confesores de otro autor que prefirió mantenerse anónimo. Este autor ahora sabemos que es el franciscano Rodrigo do Porto, que fue el autor de muchas de las ideas que Martín de Azpilcueta presenta en este extenso texto. Podemos ver que la verdad es que Martín de Azpilcueta quiere sistematizar este texto. Y así se lo piden las autoridades de Portugal, que él lo sistematice a partir del manual de confesores de Rodrigo do Porto. De ahí que nazca posteriormente entonces el manual de confesores de confesores y penitentes. Martín de Azpilcueta, ya conocido como el Doctor Navarro, tenía plena conciencia de que su manual estaba girando también en la escuela de Salamanca. Porque la verdad es que este manual es uno de los manuales más importantes con respecto a la teología moral y la práctica sacramental de la tradición católica. Pero no solo eso, porque no solamente ese era el objetivo al parecer, porque también repercutió en la política, pero por sobre mucho en la economía. En la economía, muchachos, sí. Teología moral y en consecuencia vamos a tener, producto de este pensamiento, una economía moral. Entonces, fue una introducción al manual de confesores y penitentes. Son tres partes, en realidad vamos a dividirlo en tres partes porque es tan extenso. Entonces vamos a dividirlo, en primer lugar, la confesión en general y luego los mandamientos. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, capítulo primero de la contrición, primera parte del sacramento de la penitencia y su definición declarada. La contrición, según los antiguos y los modernos, se define como un arrepentimiento voluntario, doloroso y profundo por haber pecado, considerando que esto es una ofensa a Dios sobre todo, con la intención, al menos implícita, de no pecar más mortalmente, confesar y satisfacer. Este arrepentimiento se distingue de otros conceptos como dolor o vergüenza, siendo el arrepentimiento la negación de haber pecado, según el cardenal de San Javier. Azpilcueta reconoce 4 componentes distintos en la contrición. En primer lugar, la virtud de la penitencia. En segundo lugar, el deseo de castigar los pecados. En tercer lugar, el arrepentimiento. Y finalmente, la aceptación del sufrimiento. La contrición debe ser voluntaria y dolorosa, pero no necesariamente intensa, ya que lo crucial es preferir sufrir todas las penas del mundo antes que haber pecado mortalmente. Se puede considerar tanto el arrepentimiento de los pecados pasados como lo de los presentes, pero no de los ajenos o futuros. Es importante que el pesar del pecado provenga de haber ofendido a Dios más que de cualquier otro motivo. La contrición implica
un arrepentimiento voluntario y profundo, con la intención de no volver a pecar mortalmente, de confesar y satisfacer por los pecados cometidos. Esta intención debe abarcar todos los pecados pasados, presentes y futuros, y no es necesario que el penitente crea que nunca pecará mortalmente, pero sí debe querer y proponer no pecar más con la ayuda divina. Y aunque la contrición perdona los pecados en cuanto a la culpa, no exime de la obligación de confesarlos. El perdón obtenido por la contrición no libera de la obligación de realizar la confesión formal en el tiempo y lugar adecuados. La contrición es más una causa del dolor que el dolor en sí mismo, aunque se le llame así en términos comunes. Muchos se equivocan al creer que cualquier muestra de dolor o arrepentimiento superficial es suficiente para obtener el perdón de los pecados mortales. Para que la contrición sea válida, se requiere un arrepentimiento genuino y cualificado, aunque algunas señales externas de arrepentimiento pueden presumir al morir en pecado mortal sin confesión, como pedir la confesión o mostrar señales de contrición. Estas no garantizan un verdadero arrepentimiento ante Dios si no se experimentó internamente de acuerdo con los estándares mencionados. Es necesario que quien se arrepiente y busca la contrición aborrezca el pecado más que cualquier otra cosa y se proponga evitarlo más que cualquier otra cosa evitable, al menos virtualmente. Además, quien verdaderamente se arrepiente está dispuesto a sufrir cualquier pena antes que pecar mortalmente, porque el verdadero arrepentimiento implica un amor y deseo más profundo hacia Dios que hacia uno mismo. Sin embargo, nadie está obligado a preferir una pena específica sobre otra en particular. Sería inapropiado que un confesor sugiera preferencias extremas de sufrimiento físico antes que pecar. El arrepentimiento auténtico implica aborrecer el pecado más que cualquier otra cosa y estar dispuesto a sufrir cualquier pena antes que cometerlo. Sin embargo, no es necesario preferir una pena específica sobre otra y se insta al confesor a evaluar si el penitente muestra suficiente arrepentimiento y, si no es así, a animarlo a alcanzar un arrepentimiento más profundo. Martín de Azpilcueta discute la diferencia entre el pesar por no tener contrición y el deseo genuino de alcanzarla, lo cual es esencial para recibir la absolución. Critica el comportamiento de aquellos que confiesan y comulgan mientras aún mantienen la voluntad de cometer pecados graves, lo cual considera una falta de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino siempre ha sido necesario para el perdón de los pecados, incluso antes de la ley de gracia y el sacramento de la penitencia. El arrepentimiento puede alcanzarse solo con fuerzas naturales o si se requiere la gracia divina. La verdad es que esto ha sido un debate siempre, que no solamente ya hemos visto aquí en Martín de Azpilcueta, sino que en otros filósofos también. Si se puede alcanzar con la propia fuerza o se requiere la gracia divina, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo importante es arrepentirse de los pecados, aunque no se obliga a repetir el arrepentimiento por un pecado ya confesado. Es saludable recordar los pecados para arrepentirse de ellos, pero se aconseja no enfocarse demasiado en aquellos que pueden incitar a nuevos pecados. El arrepentimiento imperfecto llamado atrición, que no cumple, eso es lo que quiere decir, no cumple con todas las cualidades de la contrición. Se divide en dos tipos. Unos donde se arrepienten pero no se determinan a evitar el pecado completamente, y otro donde se arrepienten y deciden no pecar más, aborreciendo el pecado y queriendo evitarlo. Se menciona que este tipo de arrepentimiento, aunque imperfecto, puede ser considerado atrición. Sin embargo, este tipo de arrepentimiento, aunque no sea suficiente para obtener perdón por sí solo, puede llegar a la gracia divina. Se destaca que no es necesario concebir el pecado como lo más aborrecible del mundo para obtener el perdón. La confesión es valiosa y segura para aquellos que son arrepentidos. Capítulo segundo de la confesión, segunda parte de la penitencia, de su definición, calidad y origen. La segunda parte del sacramento de la penitencia es la confesión. Vocal y sacramental, definida como la acusación secreta de los pecados al sacerdote propio para recibir la absolución sacramental. Es importante que ésta sea secreta, dirigida al sacerdote y específica de los pecados del confesante.
Esto excluye otras formas de confesión que no tienen el propósito de acusarse ante el sacerdote para obtener el sacramento de la penitencia. Las confesiones públicas a terceros o para otros fines no son sacramentales. Por lo tanto, las alabanzas al Señor u otras expresiones no constituyen una confesión sacramental. La confesión sacramental no fue introducida por el derecho natural, sino por Jesucristo, siendo parte esencial del sacramento de la penitencia. No se encontraba en el paraíso terrenal, ni fue instituida por figuras bíblicas como Josué o Santiago, sino por Cristo mismo. Se deben cumplir 16 cualidades para que la confesión sea legítima, incluyendo la sinceridad, la humildad y la disposición para obedecer al confesor. No hay un tiempo determinado por la ley divina para confesarse, pero el derecho canónico humano establece la obligación de confesarse al menos una vez al año. Es necesario confesarse antes de comulgar, en casos de muerte inminente y cuando la conciencia lo exige. El Concilio de Trento declaró que la confesión sacramental es necesaria para la salvación después del pecado mortal y que no confesar todos los pecados mortales es una falta grave. Capítulo 3. De la satisfacción, tercera parte de la penitencia. La satisfacción se entiende de dos maneras, amplia y estrechamente. En general incluye la restitución. Es la compensación por la ofensa a Dios por el pecado con el propósito de no volver a ofenderlo. Se realiza mediante ayunos, oraciones y limosnas. Esta satisfacción puede hacerse también con obras debidas o con sufrimientos aceptados pacientemente. La satisfacción mandada por el confesor y aceptada por el penitente es preferible, ya que es más satisfactoria y se considera válida, incluso si se realiza en pecado mortal. El Concilio de Trento desautoriza la idea de que el perdón de la culpa implica automáticamente el perdón de toda la pena temporal, estableciendo que las satisfacciones tienen eficacias gracias a los méritos de Jesucristo. Capítulo 4. Del poder, saber y bondad del confesor. El confesor debe tener poder y autoridad para confesar correctamente. Esto implica ser presbítero con jurisdicción, ya sea ordinaria o delegada, que cubra los pecados que le confiesan. No todos los sacerdotes son aptos para esto, ya que se requiere esta jurisdicción para absolver válidamente. Solo en casos de extrema unción, cualquier sacerdote puede absolver. Además, el confesor debe tener conocimiento suficiente de teología, cánones y leyes para determinar adecuadamente los pecados y las penas necesarias. El confesor debe vivir una vida virtuosa, ya que confesar o absolver en pecado mortal es en sí mismo un pecado mortal. Por último, el Concilio de Trento declara hereje a quien niegue la naturaleza sacramental de la absolución del confesor o quien considere válida una absolución dada sin verdadero arrepentimiento o burlando el sacramento. Vamos con el capítulo 5, de lo que el confesor debe preguntar al penitente y de qué prudencia ha de usar acerca de ello. A continuación, Azpilicueta nos deja varios puntos sobre el confesor en esta materia. Se destacan varias pautas importantes. Fíjense, el confesor debe realizar sus preguntas sin excesiva curiosidad, cumpliendo con su deber sin indagar más allá de lo innecesario. En segundo lugar, es crucial que el confesor interrogue al penitente de manera prudente, buscando obtener una confesión completa y fructífera, sin dejar de lado lo que el penitente puede ignorar o pasar por alto por vergüenza u olvido. El confesor debe respetar ciertas pautas, no preguntar sobre pecados que no son comunes a la condición del penitente, limitarse a los pecados habituales conocidos por todos y evitar indagar demasiado en los detalles de los pecados carnales para no incitar la lujuria. Al abordar pecados de naturaleza sexual, y este es el cuarto, el confesor debe ser discreto y utilizar un lenguaje apropiado, evitando mencionar explícitamente lo que es obsceno de escuchar. Esto es lo que nos dice el doctor Navarro respecto a estas cosas. Sexto, de la circunstancia del pecado. En primer lugar, debemos ver que según la mente del derecho canónico, es un accidente de aquello que es pecado. Esa es la circunstancia del pecado. Esta no constituye la esencia del pecado en sí mismo, sino que modifica la naturaleza del acto.
Es un accidente de aquello que es pecado porque en muchas ocasiones la acción en sí misma no es pecaminosa, sino que adquiere ese carácter debido a la circunstancia en la que se realiza. Además, las circunstancias se pueden clasificar en 7 tipos: quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo y cuándo. Estas categorías fueron mencionadas por Santo Tomás de Aquino y son útiles para comprender las diversas formas en que una acción puede estar contextualizada. Es importante destacar que no todas las circunstancias deben ser necesariamente confesadas, sino solo aquellas que convierten una acción en pecado mortal o cambian su gravedad de una especie a otra. La confesión de estas circunstancias es esencial para que el confesor pueda juzgar adecuadamente el caso del penitente. No obstante, hay circunstancias en que no es necesario confesar, como el día de la semana en que se cometió el pecado o el lugar donde ocurrió, a menos que estas circunstancias cambien la naturaleza del pecado. Por ejemplo, el hurto de un objeto sagrado o en un lugar sagrado convierte el pecado en una falta más grave debido al contexto especial. Asimismo, la confesión de circunstancias que agravan el pecado, como pecar con confianza en el perdón posterior, es opcional, aunque se considera loable hacerlo. Por otro lado, las circunstancias que atenúan el pecado no necesitan ser confesadas. Vamos al capítulo 7, que el penitente debe conservar la fama del prójimo en no descubrir a sus compañeros. A propósito entonces de la confesión sacramental y las circunstancias que rodean este sacramento, Azpilicueta señala los siguientes puntos: no revelar la identidad de quienes participaron en el pecado. Según la ley divina natural, está prohibido infamar a otros revelando sus pecados. Por lo tanto, el penitente no debe mencionar a las personas con las que pecó. En segundo lugar, el penitente debe evitar la infamación. Si el penitente intenta revelar a las personas involucradas en el pecado, el confesor debe detenerlo para evitar el pecado de infamación. En tercer lugar, priorizar la mayor ley. Cuando hay conflicto entre leyes, se debe priorizar la de mayor importancia, y en este caso, la ley que prohíbe la infamación debe prevalecer sobre la de confesar todos los detalles. Cuarto, no escandalizar al confesor. Si el penitente cree que revelar ciertos pecados o circunstancias escandalizaría o haría pecar al confesor, no está obligado a confesarlos. Quinto, procurar confesarse con desconocidos. En casos donde revelar la identidad podría causar problemas, el penitente debe buscar confesarse con alguien que no lo conozca o intentar permanecer desconocido para el confesor. Sexto lugar, confesar todos los pecados excepto aquellos que podrían causar daño al confesor. Si revelar un pecado o circunstancia podría dañar al confesor, el penitente debe callarlo y confesarlo más adelante cuando encuentre un confesor adecuado. Séptimo, confesar al propio confesor si se cree que beneficiaría. Si se cree que confesar un pecado o circunstancia al propio confesor podría beneficiarlo, se puede hacer siempre que se acompañe de una corrección fraternal y no haya esperanza de enmienda. Octavo, no es justificación para evitar confesar al propio párroco. El temor de que el párroco sea más vigilante o pierda la buena opinión no es una razón válida para evitar confesarse con él, a menos que esta vergüenza ponga en peligro la confesión de un pecado necesario. Por lo tanto, se establece la importancia, y aquí termina, de la confesión completa respecto a la privacidad de los demás y priorizar la ley divina en situaciones conflictivas. Por otro lado, hay algo más difícil de restablecer que justamente la fama, porque ¿cómo se restituye la fama? Azpilicueta comienza afirmando que la fama, por sí sola, puede ser más valiosa que la riqueza material. Luego establece una comparación directa entre la riqueza y la fama, concluyendo que una gran cantidad de riqueza es más valiosa que una pequeña cantidad de fama. Esta idea se apoya en una analogía con los metales preciosos. Atención aquí. Mientras que el oro es inherentemente más valioso, por supuesto, más valioso que el plomo, una gran cantidad de plomo supera en valor a una pequeña cantidad de oro. Y esto sugiere que, aunque la fama pueda ser importante en términos prácticos y tangibles, una gran riqueza material es más beneficiosa y valiosa que una pequeña cantidad
de fama. ¿Qué quiere decir esto? Que como es tan difícil restituir la fama, es tan difícil, bueno, puede ser que una cantidad en oro o en plata o en lo que sea, pueda que sea aún más valiosa que esta fama que ha sido dañada, al menos en principio, ¿no? Pero bueno, eso no significa que la persona no deba compensarlo. Aquel que deshonra a una familia ilustre, a una persona acusándola falsamente de acciones vergonzosas, como ser traidor o hereje, está moralmente obligado a reparar el daño causado, devolviéndole su buena reputación, incluso si esto significa entrar en consecuencias graves como la pérdida de la vida. Esto resalta la importancia de la reputación y la honra en la sociedad, así como la severidad de las consecuencias de difamar a alguien, especialmente a personas de alta posición o estatus. Es importante para Martín entonces que después de obviamente de cometer una acusación de infamia contra alguien, y la verdad es que esta suele ser injustificada, hay que repararla, hay que repararla. ¿Y cómo debería repararse? Parece que Martín de Azpilcueta nos sugiere con los metales preciosos, ¿no? Y con unas disculpas públicas, ¿por qué no? Pero el tema que aquí nace y que es incluso visto hasta ahora es la indemnización de perjuicios que está en el derecho privado, ¿no? Cuando alguien comete un acto de perjuicio como es la infamia, uno debe restituir, debe reponer o reparar aquellos daños. Capítulo octavo del sello de la confesión. En primer lugar, se establece que el sello de la confesión es una obligación de mantener en secreto lo confesado, comparándolo metafóricamente con un sello que oculta lo que está sellado. Se menciona que esta obligación es tanto de la ley natural como de la ley divina positiva. Se discuten las implicaciones de romper este sello, destacando que el confesor no solo está obligado a guardar secretos, sino también a aquellos que escuchan o conocen la confesión de manera legítima o ilegítima. Se establece que esta obligación persiste incluso después de la muerte del penitente. Se detallan varias situaciones en que se podría quebrantar el sello, como revelar indirectamente detalles de la confesión o hablar sobre ella sin mencionar nombres específicos. Se advierte sobre la imprudencia de algunos confesores al discutir las confesiones o alentar prácticas que podrían sugerir el contenido de las confesiones. Capítulo noveno. ¿En qué casos se ha de iterar la confesión? Iterar significa repetir. Y aquí Martín de Azpilcueta nos da algunas conclusiones de la iteración de la confesión. Y dice que la primera es que lo bien confesado una vez no es necesario confesarlo otra vez, pues atenta contra la ley divina y canónica. Ni aun se puede hacer ley humana alguna que a ello a nadie sin su consentimiento obligue, según la más verdadera opinión de Santo Tomás y otros muchos. Lo segundo, que así como las otras sentencias de los jueces regularmente valen, aunque sean injustas, y dejan de valer solamente cuando la falta es sustancial. Así, por la misma razón, la absolución del sacerdote regularmente vale, aun cuando sea injusta, cuando no hay en ella falta sustancial. Lo tercero es lo siguiente. Es pecado dar al descomulgado sacramentos, pero si se los dan son verdaderos y válidos. La profesión hecha por el descomulgado, el matrimonio contraído, la Eucaristía consagrada, la confirmación y el orden tomadas, todas valen por lo que ahí alegamos. Lo cuarto, que lo que comúnmente se dice que por una de 5 faltas pueden dejar tanto de ser bien confesados los pecados, que cumple otra vez confesarlos, conviene saber, por falta de penitente del confesor, de la contrición, de la confesión y de la satisfacción, se ha de entender cuando la falta es sustancial y no cuando es accidental. Y de estas raíces salen muchos ramos. El primero respecto a las faltas de parte del penitente, que la absolución de los pecados dada al descomulgado de mayor o menor descomunión comúnmente vale, porque no es una falta sustancial, aunque quien se la da y el que la toma, sabiéndolo, comete pecado de sacrilegio, como ya lo hemos anunciado.
Y por más fuerte razón vale la dicha absolución cuando el descomulgado no sabía o no advertía que estaba descomulgado, ora por ignorancia o inadversión, que también puede ser justa. Pero hay casos en que no, cuando se absolviese, no se creyese ni advirtiese que en tomar la absolución pecaba. Como cuando alguien está descomulgado y sin saberlo o advertirlo, confiesa sus pecados de buena fe y recibe la absolución. Y por más fuerte que sea la razón, valdría la absolución si la descomunión era injusta. Pues como el que está descomulgado nulamente, se puede justamente absolver, así el descomulgado valida, pero injustamente se puede absolver de sus pecados en el foro de la conciencia y para con Dios. El segundo, que no vale nada, la absolución descomulgado que, aunque sabe que es pecado mortal recibir o procurar la absolución de los pecados antes de absolverse de la descomunión, ¿por qué? Porque esta falta de absolución es sustancial. No por dársela a descomulgado que se sabía ser tal, sino porque hace que su confesión no sea entera. Y aunque fuese entera, ¿cuál sería si también confesase aquel que comete en querer aquella absolución? Tampoco valdría nada, porque no es acompañada de la debida contrición o atrición, como lo habíamos señalado. Lo tercero es que, con algunos otros siguientes, toca las faltas de parte del confesor. Es que la absolución del confesor, que para ello no tiene jurisdicción ordinaria ni delegada, no vale y la confesión se ha de reiterar, porque esta falta del poder es sustancial para esta y para cualquier otra obra. Ni basta la ratificación hecha por el propio y ordinario confesor, aunque se confesase confiado que él lo aprobaría y lo ratificaría, porque ninguna ratificación hace que sea sacramento lo que al comienzo no lo fue. El cuarto, que como la absolución del confesor que no tiene poder alguno para absolver al penitente no vale nada, así la del que tiene para absolverlo de algunos pecados y otros no, por ser los unos reservados y los otros no, o por cualquier otra razón, vale cuando los unos por no haber falta sustancial cuanto a ellos, y no cuanto a los otros por haberlo tal cuanto a ellos. Y por esto el confesor no puede absolver de la descomunión cuando no tiene poder para ello, aunque tenga para absolver de todos los otros pecados. Quinto, la absolución del confesor no puede valer aunque tenga poder para ello, ni aun cuando el penitente, sin advertirlo, se absolviese de pecados o lo hiciese con la ignorancia de quien no entiende ni sabe que para ello se requiere más poder del que el confesor tiene. Y aunque fuese entera, no valdría, como no vale la confesión de quien quiere pecar mortalmente en confesarse, ni la de quien quiere hacer todo lo que pueda por ello. Ni valdría aunque el confesor tuviese el poder que quiere el penitente, aunque el penitente no lo requiriese para la absolución, más poder de aquel que el confesor tiene. Porque al confesor se le requiere siempre más poder que el que él tiene, que es esto ya de común acuerdo. Entonces se concluye que no puede valer la absolución del confesor, aunque el penitente tenga el poder que quiere el penitente, o tenga el confesor más poder que el penitente, o que no tenga el confesor poder para absolver de algunas cosas y otras sí, y el penitente quiera ser absuelto de todas ellas, o no quiera hacerlo de ellas todas, o que la requiera el confesor para la absolución más poder que el confesor tiene o no se lo requiera. Vamos como en el capítulo 10, cómo debe comportarse el confesor en relación con sí mismo y con el penitente y qué debe preguntar al principio. El confesor, al ser solicitado para escuchar al penitente, debe realizar ciertas acciones con prudencia. En primer lugar, debe elevar su corazón a Dios en humildad y con versos piadosos. Luego, recibir al pecador con amabilidad y grave seriedad, animándolo a revelar sus pecados. A continuación, instruirlo sobre los actos exteriores adecuados para la confesión. Posteriormente, indagar si hay impedimentos para la absolución como relaciones ilícitas o beneficios eclesiásticos incompatibles. También debe evaluar si el penitente necesita reiterar confesiones pasadas y, en caso afirmativo, aconsejarle sobre cómo hacerlo. Además, verificar si muestra un arrepentimiento adecuado y, si no es así, exhortarlo a que lo aumente. Finalmente, guiarlo en la declaración de sus pecados de manera completa y sin omitir detalles, animándolo a acusarse a sí mismo sin temor. Y aquí, muchachos, vamos con una de las cosas
que más se conocen de esta, de este manual de confesores y penitentes, que es justamente el análisis de los mandamientos. Y va a comenzar con el primero, o sea, capítulo 11 del primer mandamiento del Decálogo, que consiste en honrar a Dios correctamente, y del mandamiento de amarlo correctamente y el de creer en Él correctamente, que son otros dos mandamientos que todos los del Decálogo dan por sentado como sus principios fundamentales. Vamos entonces. En primer lugar, los 10 mandamientos son fundamentales para la fe y la práctica cristiana junto con el credo y la oración del Señor. La vida de los cristianos y cómo el cumplimiento de cualquiera de ellos constituye un pecado grave a menos que ciertas condiciones lo excusen. El amor a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento principal y que su cumplimiento es fundamental para aquellos en estado de gracia. El consentimiento en el pecado, ya sea de forma explícita o implícita, constituye un pecado mortal, incluso si no se lleva a cabo la acción pecaminosa en sí misma. El odio deliberado hacia Dios, siendo contrario al amor divino, es considerado el mayor pecado por Santo Tomás de Aquino. Este odio va en contra del mayor mandamiento y aparta directamente de Dios, como explicó Aquino. Si uno deja de amar a Dios sobre todas las cosas o ama más firmemente a sí mismo o a otras criaturas que a Dios, no necesariamente comete un pecado contra este mandamiento, a menos que lo haga directamente y naturalmente. Amar a Dios solo por los beneficios que proporciona, como lo material o lo espiritual, también es cuestionable. El Concilio de Trento considera hereje a aquel que obra bien solo por recompensa, si desprecia o minimiza el valor de esa recompensa. Creer en una enseñanza contraria a la fe católica, consciente de su error, conlleva la consideración de herejía y la excomunión de la Iglesia. Diferencia entre creer obstinadamente, sin intención de corregir el error, y creer sin obstinación, lo que permite la corrección una vez que se conoce la verdad. Además, la ignorancia sobre aspectos de la fe puede ser excusable en ciertos casos como la falta de educación. Algunas creencias erróneas pueden ser perdonadas si se deben a la ignorancia, aunque no eximen del pecado. A continuación, Azpilicueta nos habla de aquellas conductas que se consideran supersticiosas. En primer lugar, creer firmemente en la eficacia de nombres para evitar ciertos eventos como la guerra, la peste, la muerte súbita. Portar amuletos breves, conjuraciones u otros objetos con ciertas características específicas. Realizar acciones consideradas vanas o supersticiosas en días específicos como recoger hierbas en ciertas fechas. Creer que los sueños pueden revelar el futuro o recibir mensajes del demonio a través de ellos. Realizar rituales como conjurar al demonio para obtener ayuda o consejo. Creer en la virtud sobrenatural de objetos o prácticas como la hierba, la música o la astrología. Practicar la adivinación a través de medios como el lanzamiento de dados, las cartas, los libros de adivinación o el estudio de la astrología. Seguir prácticas supersticiosas relacionadas con la salud, como orinar en ciertas hierbas o realizar acciones inútiles para curar enfermedades. Creer que las acciones o palabras tienen el poder sobrenatural, como pronunciar ciertas palabras para tener un resultado deseado. Consultar a adivinos como gitanas para conocer el futuro o recibir consejos. Realizar acciones consideradas supersticiosas para evitar males como saltar por encima de obstáculos, calzar un pie antes que el otro, etc. Buscar el consejo de la orientación de los astros o las constelaciones para tomar decisiones importantes. Recurrir a la adivinación para obtener información sobre eventos futuros o secretos mediante el uso de objetos o rituales específicos. Participar en prácticas supersticiosas relacionadas con la religión, como la adoración de imágenes sin respeto por los santos que representan. Creer en la virtud mágica de ciertos objetos o prácticas, como las reliquias o los encantamientos. Eso con respecto al primer mandamiento. Vamos con el segundo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Capítulo 12. No solo se toma en vano el nombre de Dios al jurar o al cumplir mal un juramento, sino también al votar mal o al pronunciar blasfemias e injurias contra Dios o los santos. Se considera jurar cuando se afirma o niega lo invocado a Dios como testigo de ello, ya sea de manera explícita o implícita. Además se menciona que jurar equivale a un acto de adoración y religión, ya que se atribuye a la divinidad la condición de testigo infalible y verdad primaria. También se discute que todo juramento debe cumplir con tres requisitos:
verdad, justicia y discreción, y que la falta de alguno de ellos constituye un pecado, siendo mortal cuando falta la verdad o la justicia de manera significativa. Además se distinguen dos formas de juramento, uno para afirmar lo presente o pasado y otro para prometer lo futuro. Los votos religiosos se caracterizan por ser compromisos deliberados y solemnes, hechos a Dios de seguir ciertos principios y reglas específicas como la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos votos son considerados obligatorios y vinculantes para quienes los hacen, y romperlos se considera un grave pecado. Los votos religiosos son vistos como una expresión de dedicación total a Dios y al servicio de los demás dentro de la tradición religiosa correspondiente. Y ahí se mencionan dos tipos de juramento, que es el juramento solemne, que es aquel que se formaliza mediante una expresión expresa o implícita de una religión reconocida o a través de la recepción de una ordenación sacra. Este tipo de juramento implica un compromiso más fuerte y su quebrantamiento puede acarrear mayores consecuencias como el pecado mortal y el escándalo. El juramento simple se refiere a cualquier otro tipo de juramento que no cumple con los criterios del juramento solemne. Puede ser tanto público como privado, aunque romper un juramento simple también es considerado pecado. Generalmente se entiende que el quebrantamiento de un juramento solemne tiene consecuencias más graves. Luego se habla sobre la dispensación, la conmutación y la anulación de votos en el contexto eclesiástico. Se presupone que estos actos son diferentes. La dispensación se refiere a la eliminación parcial o total de un voto con una causa justa. La conmutación implica cambiar el objeto del voto por algo igual o mejor. Y la anulación es la revocación total del voto. Se menciona que solo los prelados eclesiásticos tienen poder para dispensar o conmutar votos, mientras que otros como padres, tutores o esposos pueden anular votos bajo ciertas circunstancias. También se discute que quien puede anular los votos de religiosos y menores de edad son justamente los eclesiásticos. Además se menciona que los votos hechos por religiosos son válidos hasta que sean anulados por superiores. Finalmente se aborda el tema de la ratificación de votos y la importancia de la voluntad consciente del votante. Vamos entonces con el capítulo 13 del tercer mandamiento de observar las festividades. Las festividades son establecidas por el derecho humano y no por mandato divino. Se argumenta que aunque el derecho natural y divino nos obliga a honrar a Dios, no especifica los días en que debemos hacerlo, dejando esa determinación al derecho humano. Se señala que las festividades cristianas no se guardan con la misma rigidez que el sábado judío, permitiendo ciertas actividades los domingos que estarían vedadas en el sábado antiguo. Además, se distingue entre el culto exterior y el interior, indicando que el mandamiento de guardar las fiestas se refiere principalmente al culto exterior. Se establece que en las fiestas no todas las obras están vedadas, sino solo aquellas serviles relacionadas con el trabajo para otros. Y ahí se enumeran 7 tipos de obras permitidas en las fechas, incluyendo el culto divino, las obras espirituales y aquellas necesarias para la salud y el bienestar. Se discute también qué obras pueden realizarse por razones de necesidad o piedad, concluyendo que todas las obras necesarias por razones de urgencia son permitidas, pero no todas las que podrían considerarse piadosas. Se hace una distinción entre el concepto de piedad entendido como honrar a Dios y como misericordia hacia los demás. El texto también aborda la cuestión de la influencia de la costumbre en la observancia de las fiestas, señalando que las prácticas locales prevalecen sobre las normas generales. Se discuten casos específicos como el de los trabajadores que se desplazan a otras tierras donde las festividades son diferentes. Fíjense cómo nosotros podemos ver aquí cambios relevantes, ¿no?, con respecto a la observancia de las festividades, porque no son por mandato divino, son establecidas por el derecho humano. Es por eso que la Pascua u otras fechas, el nacimiento de Jesús, etcétera, son cosas dejadas a los humanos. Entonces, para Martín de Espilcueta, no es necesario discutir la verdadera fecha en que se produjo tal cosa, como si lo hacen, por ejemplo, los judíos, ¿no? Sino que para Martín de Espilcueta, todas esas fechas y festividades son dejadas al derecho humano. El derecho divino, bueno, se sabe cuáles son las fechas exactas, pero los humanos son encargados
para, digamos, organizar la sociedad o la ciudad misma, sus festividades están encargadas a ellos, a los seres humanos. Capítulo 14. Del cuarto mandamiento de honrar al padre y madre y de amar al prójimo. En él se discute la relación entre las virtudes y la justicia, especificando 3 virtudes en particular: la religión, la piedad y la observancia. Primero se destaca la diferencia entre piedad y misericordia. La piedad se define como el deber de honrar a los padres y parientes, así como a la patria y amigos, considerándolos principios secundarios de nuestro ser y conservación. Por otro lado, la misericordia está vinculada a la caridad y se refiere a ayudar graciosamente en las necesidades. Luego se menciona la observancia, que se refiere al respeto hacia aquellos que están constituidos en dignidad como principio de la gobernación. Se establece una jerarquía en estas virtudes donde la religión está por encima de la piedad y está a su vez por encima de la observancia. Se distingue entre los mandamientos relacionados con la religión y los relacionados con la piedad, ubicándolos en la primera y segunda tabla de los mandamientos respectivamente. El mandamiento de honrar a los padres y amar al prójimo se incluye en la segunda tabla, y que su cumplimiento deriva tanto de la virtud de la piedad como de la observancia. Además, se aclara que quienes son considerados padres en este contexto no solo aquellos que nos engendraron, sino que también la patria, los amigos, los gobernadores, los parientes, etc. Se enfatiza que honrar a los padres implica amar, obedecer y respetar sin ponernos por encima de Dios. También se explora el concepto de amor hacia el prójimo, distinguiendo entre el amor humano y natural y el amor caritativo. El amor caritativo implica amar al prójimo como capaz de participar en la bienaventuranza divina, mientras que el amor humano se divide en amor de concupiscencia, es decir, motivado por el propio beneficio, y amor de amistad, motivado por el bien del prójimo. Hay una importancia de expresar deseos benévolos hacia el prójimo, y esto puede reformar y refrenar el amor humano honesto entre hombre y mujer. Ahora bien, también hay que abordar las responsabilidades parentales y las posibles transgresiones en su cumplimiento. Los padres deben proporcionar a los hijos lo necesario para su bienestar, tanto físico como espiritual, orientarlos en discusiones religiosas y matrimoniales, corregir su comportamiento y disciplinarlos cuando sea necesario, así como velar por la honestidad en sus relaciones. La falta en estas responsabilidades, como la negligencia en la crianza o la promoción de conductas impropias, puede considerarse un pecado. Además, se discute la permisibilidad de ciertos gestos físicos en relaciones matrimoniales comprometidas, señalando la importancia de actuar con prudencia y discernimiento en estas situaciones. Vamos con el capítulo 15, el quinto mandamiento: no matarás. Azpilcueta reflexiona profundamente sobre el mandamiento de no matar, abordando diversas situaciones y matices éticos relacionados con este precepto. Por ejemplo, destaca que el simple deseo de causar daño a alguien, incluso si no se lleva a cabo, también constituye una transgresión moral. Se discute la idea de que matar puede ser justificable en ciertos contextos, como la legítima defensa propia o de otros, la guerra justa o la protección de la vida. Sin embargo, se enfatiza que estas acciones deben ser proporcionales y moderadas, evitando un excesivo uso de la fuerza. Esto ya lo dijo Tomás de Aquino. Se profundiza el concepto de injuria y la relación entre la defensa personal y la dignidad humana, argumentando que la honra y la integridad personal son valores superiores a la propiedad material. Esto ya lo habíamos visto con respecto a la fama, ¿no? Pero de todas formas nos había dicho, y eso es que, por eso es que puse énfasis anteriormente, ¿no? Para que lo recordáramos acá, que Martín dice que, bueno, la fama, si se puede, la infamia, si se puede compensar, estaría bien hacerlo por medio del dinero, o sea, por medio de algo material. ¿Mm? Es primera vez, me parece que es primera vez que vemos que la restitución, en este caso la restitución de la fama, se puede hacer con dinero. ¿Mm? Porque cuando nosotros vimos la restitución, el concepto de restitución en otros podcasts anteriores, habíamos visto que siempre es devolver la cosa, compensar de alguna manera, pero no necesariamente con dinero.
Después, mucho más adelante, por cierto, en el siglo XIX ya la indemnización tiene que ver con dinero. De hecho, la palabra indemnización siempre es con respecto a dinero. Asimismo, se plantea la cuestión de la responsabilidad moral en casos específicos, como el del esposo que mata a su esposa adúltera, considerándolo un pecado grave independientemente de las consecuencias legales. Apicueta entonces aborda no solo la prohibición de matar, sino también las circunstancias en las que esta acción puede ser justificada o condenada, ofreciendo una reflexión ética profunda sobre el valor y la dignidad de la vida humana, que es muy parecida, por cierto, al modo en que lo hace Santo Tomás de Aquino. En muchas cosas, como que hemos podido ver aquí, Martín de Azpilcueta estaría de acuerdo con Tomás de Aquino. Y lo está, por cierto que lo está. Quizás con respecto a la fama en la restitución no, pero con lo demás que hemos hablado es muy probable que sí lo esté. Y bueno, por algo se llama esta época también, es el segundo escolasticismo, la escuela de Salamanca. ¿Mm? Capítulo 16 del sexto mandamiento. No adulterarás o no fornicarás. Azpilicueta verifica los aspectos éticos y morales relacionados con el sexto mandamiento que prohíbe el acto sexual fuera del matrimonio. Comienza estableciendo claramente que cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio es considerado un pecado mortal, lo que implica una transgresión grave de los principios morales religiosos. Se aplica tanto a personas solteras como a aquellas que están casadas, subrayando la gravedad de la falta independientemente del estado civil. Se aborda la cuestión del consentimiento y la responsabilidad moral en los casos de violación o coerción, argumentando que la mera ausencia del consentimiento no es suficiente para eximir de culpa moral. Es decir, el consentimiento en este caso es sagrado, muchachos. ¿Ah? Por lo tanto, tiene que haber consentimiento de forma absoluta. No solamente un mero consentimiento, sino que tiene que ver, o sea, ya existiendo el consentimiento de manera simple, mera o absoluta, hay un pecado mortal. No se exime de culpa. Se destaca la importancia de resistir a la coerción y no ceder a los deseos ilícitos, incluso en situaciones de amenaza o miedo. Aunque alguien puede ser forzado o amenazado para participar en una relación sexual extramatrimonial, se advierte que incluso en esas circunstancias es importante resistir y mantener la integridad moral. La idea es que el individuo debe priorizar su responsabilidad moral y evitar comprometer sus principios éticos, incluso en situaciones de miedo, amenaza o presión externa. ¿Esto por qué? Porque obviamente es mucho peor cometer un pecado mortal, ¿no es cierto? Y sufrir en el infierno es mucho peor que sufrir aquí en la tierra. Porque a uno lo pueden forzar, bueno, y si uno se resiste, quizás lo van a golpear, van a hacer alguna cosa, pero ya el hecho de haberse resistido, su alma sería salva. Se discute el papel del deseo y del pensamiento en relación con la lujuria, enfatizando que el deseo y la complacencia en pensamientos impuros también constituyen pecados graves. Se enumeran y se exploran en detalle 6 categorías de pecados relacionados con la lujuria, desde la simple fornicación hasta los actos sexuales contra natura, destacando la diversidad y gravedad de estas transgresiones. Veámoslos entonces. En primer lugar tenemos la fornicación simple. Es decir, relaciones sexuales entre solteros que no están unidos por el matrimonio. Adulterio, relaciones sexuales extramatrimoniales, ya sea de uno o ambos cónyuges. Incesto, relaciones sexuales entre parientes o afines, incluyendo casos donde uno de los participantes es religioso, profeso o de orden sagrado, o situaciones como compadrazgo o padrinos con ahijadas. Estupro, relaciones sexuales forzadas con una persona virgen. Rapto o robo, sacar a alguien de su hogar contra su voluntad, ya sea para casarse o para tener relaciones sexuales. Pecado contra natura, relaciones sexuales que van contra el orden natural establecido para la copulación carnal, como la homosexualidad, la bestialidad y otras prácticas sexuales consideradas abominables.
También se aborda el tema específico de la violación de monjas, calificándolo como una ofensa particularmente grave y abominable a los ojos de Dios y de la moral religiosa. Se hace un llamado a la reflexión sobre la seriedad de esta falta y se expresa la esperanza de la divina bondad que protege contra la proliferación de tales actos. También advierte sobre el peligro de profundizar demasiado en las preguntas relacionadas con esta área de la moralidad sexual, tanto para el confesor como para el penitente, y se sugiere que se aborden solo aspectos necesarios sin adentrarse en detalles excesivos, debido al riesgo de generar complicaciones y confusiones. En conjunto, Azpilicueta ofrece una visión integral y detallada de las implicaciones éticas y morales del sexto mandamiento. Pero todavía nos falta más. Está el caso de la mujer que ha sido violada y debe restituirse su daño de algún modo. Nuevamente, entonces, estamos hablando de la restitución. Establece don Martín de Azpilicueta que si un hombre tuvo relaciones con una mujer en fama de virgen y ella lo hizo voluntariamente o fue persuadida levemente, sin engaño, no está obligado a nada en su conciencia, incluso si ella realmente era virgen. Sin embargo, en el ámbito exterior, si se demuestra que la mujer estaba en fama de virgen y fue engañada, el hombre puede ser condenado a casarse con ella o a pagar una dote, incluso si niega su virginidad y ella no pueda probarlo. Por cierto que la dote es esta suma de bienes que se deben dar para la manutención de la novia, ¿no? Algunos también lo conocen como el precio de la novia, cuando un varón se casa con una mujer y bueno, tiene que aportar a la vida conyugal. En caso de que se demuestre que la mujer está en fama de virgen y fue engañada, ahí el hombre tiene que pagar la dote. Además, si el hombre engañó a la mujer con importunaciones o falsas persuasiones sin prometer matrimonio, puede ser obligado tanto a casarse con ella como a compensarla. Si hubo una promesa de matrimonio, el hombre está obligado a cumplirla, a menos que haya grandes desigualdades de posiciones socioeconómicas. Además, debe satisfacer al padre de la mujer por la injuria causada. Se plantea que quien corrompió a una mujer virgen por engaño debe compensar el daño, incluso si la mujer habría logrado un buen matrimonio estando virgen. Y por último, si un hombre infamó a una mujer que estaba de fama de virgen, aunque no está obligado a nada en su conciencia por quitarle la virginidad, sí puede ser responsable por el hecho. Bueno, muchachos, y así terminamos entonces el sexto mandamiento. Y comenzamos con el séptimo, que la verdad es que es bastante largo y no por eso menos interesante. No hurtarás o no robarás. Las circunstancias que pueden eximir de culpa en el contexto del hurto incluyen ignorancia probable de que la cosa era ajena, gran necesidad sobre el juicio de una persona prudente, la creencia razonable de que el propietario aprobaría la toma del objeto, la condición justificativa, como tomar algo si Dios no lo hubiera prohibido, el propósito de devolver lo tomado al dueño legítimo, especialmente si no se puede hacer sin escándalo, y finalmente el intento de evitar que el objeto sea utilizado para cometer pecados o dañar a otros. Estas son las causas de eximición de culpa. Luego tenemos el hurto justificado, que se refiere a tomar algo que no es propio bajo circunstancias específicas que pueden eximir de culpa. Y estas circunstancias incluyen la necesidad extrema, donde la persona no tiene otra opción para sobrevivir o evitar daños graves, el consentimiento implícito o presunto del propietario, la intención de restituir el objeto o usarlo para el beneficio del propietario, y la prevención del pecado o daño al evitar que el objeto sea utilizado de manera perjudicial. Sin embargo, se establece que estas justificaciones pueden estar sujetas a condiciones adicionales como la gravedad de la necesidad, la razonabilidad de la creencia sobre el consentimiento del propietario y la proporcionalidad de la acción tomada para prevenir el daño. Son varias cosas que se deben tomar en cuenta. Y aquí vamos con un tema en el que Martín de Azpilicueta desarrolla con bastante
con bastante pasión, vamos a decirlo, ¿no? Fíjense, la restitución como obra de justicia conmutativa se define como el acto de devolver lo ajeno al dueño o compensar al acreedor por bienes materiales, espirituales o de honor. La buena fe del poseedor es determinante para establecer sus obligaciones de restitución. Es decir, si el poseedor actuó de buena fe, creyendo que la cosa le pertenecía, no está obligado a restituir si la perdió o dañó sin engaño a manos que se haya enriquecido con ella. Si el poseedor actuó de mala fe sabiendo que la cosa era ajena, está obligado a restituir la misma cosa o su valor, incluso si perdió sin culpa suya. La presunción de buena fe de las víctimas es importante en procesos de restitución de tierras. El Estado debe presumir la buena fe de las víctimas y flexibilizar la carga de la prueba que se les exige. Esto evita desconocer o transgredir derechos fundamentales en la aplicación rígida del principio de buena fe. El momento en que se pierde la buena fe del poseedor es debatido. Algunos sostienen que se pierde con la notificación de la demanda, no con el inicio del proceso, y esto implica que el poseedor ya no puede tener la convicción absoluta de su derecho que supone la buena fe. Eso con respecto al poseedor. ¿Quién está obligado a restituir? Quienes tienen algo ajeno o su valor deben por contrato o cuasi contrato, por ordenanza o ley justa que obligue la conciencia, por sentencia justa o última voluntad o por delito o cuasi delito deben devolver en todos estos casos, ¿no? Deben restituir, perdón. Esto incluye al malhechor, que siempre está obligado a restituir, y a quienes consintieron de alguna de las 9 maneras descritas, esto es, por medio de del mandar, de aconsejar, consentir, alabar, recoger, participar, callar, no estorbar, no manifestar, pero solo cuando su consentimiento fue causa del daño. También están obligados los jueces y autoridades que tienen el deber de hacer cumplir la justicia, aunque con ciertos límites, cuando implica peligro para su propia vida o estado, por ejemplo. Finalmente, el confesor que absuelve sin mandar la restitución, estando el pendiente dispuesto a ello, queda obligado a restituir por haber causado que el dañificado no recibiera lo suyo. ¿Qué se debe restituir? Lo que se debe restituir es la misma cosa ajena, su valor o lo que se debe por contrato, cuasi contrato, ordenanza, ley justa, sentencia, última voluntad, delito, cuasi delito. Se debe restituir aquello que se ha tomado injustamente, ya sea por daño a la propiedad ajena, a la persona, a la honra, fama o hacienda. La obligación de restituir abarca diversas situaciones, desde deudas contractuales hasta daños causados por delitos, homicidios, hurtos o daños a la honra. ¿Cuánto se debe restituir? La cantidad que se debe restituir se determina en función de lo que es necesario para igualar la deuda o el daño causado. Si la cantidad es cierta, se debe restituir una cantidad equivalente. En casos de incertidumbre sobre la cantidad exacta, como en daños por injurias, heridas, frutos pendientes, sementeras, intereses, pérdidas o ganancias omitidas, se debe restituir la cantidad que un buen varón arbitre, considerando todas las circunstancias del caso. Esta regla establece que la restitución debe ser suficiente para equiparar lo que se debe o el daño causado, ya sea una cantidad específica o una cantidad arbitrada por un buen varón en situación de certidumbre sobre la cantidad exacta a restituir. ¿A quién se debe restituir? Debe hacerse a aquel que es el legítimo propietario de lo ajeno, su valor o lo que se debe por contrato, cuasi contrato, las ordenanzas, ley justa, última voluntad, delito, cuasi delito. La regla establece que la restitución debe dirigirse a quien tiene derecho sobre lo tomado injustamente, ya sea por daño a la propiedad ajena, a la persona, a la honra, a la fama o a la hacienda. Y esta norma abarca una amplia gama de situaciones de delitos por homicidios, hurto. En resumen, la restitución debe ser devuelta a aquel que es el legítimo dueño de lo tomado injustamente, ya sea de su persona específica o de valor. ¿Dónde se debe restituir? Donde la cosa ajena está poseída de buena fe
y lo debido por contrato o cuasi contrato debe restituirse en el lugar designado o donde se solicita, siempre y cuando no cause daño ni al acreedor ni al deudor al pagar fuera del lugar señalado. En el caso de la restitución debida por delito o cuasi delito, debe hacerse en el lugar donde el señor no sufra ningún daño, ya sea donde se tomó, donde se encuentra el señor o en otro lugar donde el señor lo hubiera transferido, asegurando que no incurra en costos adicionales a los que tendría si no se hubiera tomado la cosa. La restitución busca devolver la cosa a su estado original, sin generar más gastos para el señor y siempre es suficiente si el acreedor está satisfecho. Por lo tanto, la restitución debe realizarse en el lugar donde la cosa se posee de buena fe o donde se acordó pagar, garantizando que no haya perjuicio para ninguna de las partes involucradas. ¿Cómo se debe restituir? De acuerdo con la naturaleza del contrato, delito o última voluntad, ya sea directamente por el obligado o a través de un tercero. En caso de delitos ocultos, la restitución también debe ser discreta. Es importante que cuando se realice de forma indirecta el intermediario no se beneficie de ello. Para el fuero de la conciencia es suficiente que el destinatario reciba la oferta de restitución de manera libre y voluntaria, pudiendo aceptarla o perdonarla. Se destaca la importancia de que el perdón sea sincero y provenga de alguien con la capacidad de perdonar, como un señor de su hacienda. Se menciona que el pobre obligado a restituir al rico debe ser tratado con compasión y se le debe pedir perdón en lugar de exigir la restitución para evitar dificultades. Orden de restitución. En primer lugar, se deben saldar todas las deudas si es posible, y si no, se debe priorizar el pago de las deudas ciertas sobre las inciertas. Se destaca la importancia de devolver primero lo que pertenece al dueño legítimo, como depósitos, objetos hurtados o robados que aún conservan su forma y especie. Posteriormente se debe satisfacer a los vendedores por lo vendido que esté en posesión del deudor. En caso de bienes adquiridos por título oneroso, se debe considerar el valor excedente para otras deudas. Se menciona la relevancia de respetar las ordenanzas locales en caso de bancarrotas y en ausencia de estas se sigue el derecho común que prioriza a ciertos acreedores sobre estos. El que impide el bien ajeno. Solo está obligado a restituir quien impide a otro el acceso a algo que ya era suyo por derecho, jus in re, es decir, derecho sobre la cosa, o que le era debido por justicia al tener un derecho imperfecto. La mera intención de dañar no genera obligación o restituir, a diferencia de impedir el acceso mediante fuerza, mentira o engaño. Los oficios y beneficios no son bienes comunes que deban repartirse de forma estricta según la justicia distributiva. Por ello, quien los reparte mal o impide su acceso no está necesariamente obligado a restituir a menos que se haya impedido el acceso a algo que ya era propio del impedido. Cuando los beneficios, oficios o cátedras se otorgan por oposición al más merecedor, quien impide que se den a los legítimos poseedores si está obligado a restituir, estos tenían un derecho imperfecto a que se les adjudicara. Quienes votan por el menos digno, aunque pequen más, no están obligados a restituir. Tampoco está obligado a restituir quien, sin fuerza, mentira ni engaño, impide que alguien acceda a un beneficio que aún no era suyo ni se le debía. En cambio, si se utilizaron medios ilícitos como mentira, engaño, fuerza, sí habría obligación de restituir. Restitución de los bienes inciertos. Los bienes inciertos que deben ser restituidos, pero cuya cantidad o destinatario no se conocen, se consideran difíciles de retener justamente. La restitución de estos bienes se debe hacer a los pobres, aunque algunos sugieren que esta es responsabilidad que debería reservarse a los obispos. Sin embargo, la opinión común es que el deudor puede hacer la restitución sin necesidad de intervención episcopal, excepto en ciertos casos específicos. Se argumenta que un confesor puede absolver a aquellos que deben bienes inciertos sin necesidad de restitución inmediata, y si el deudor es pobre, puede decidir retener parte o todo el bien incierto. No se le exige al deudor realizar más oraciones o buenas obras por las almas a las que se les debe, aunque sí queda obligado a lo mismo que otros pobres.
Sería adecuado que los demás necesitados sean elegidos como receptores de estos bienes inciertos, aunque no es estrictamente necesario. Por pobres se entienden no solo individuos, sino también instituciones eclesiásticas que necesitan recursos para varios propósitos. Los bienes eclesiásticos pueden utilizarse para otros fines piadosos, además de la asistencia a los pobres, como ornamentos, luminarias o edificaciones, según la opinión generalizada de los participantes. En el amplio espectro de transgresiones contra el séptimo mandamiento se explora con minuciosidad cómo diferentes acciones y omisiones pueden llevar a la obligación de realizar restituciones, desde el robo en grupo hasta el silencio cómplice ante un delito, donde se desentrañan las complejidades morales que rodean la propiedad y la responsabilidad individual. En realidad esto es bastante corto, pero es importante en el sentido de que no solamente se cometen estos delitos por acción, es decir, de donde se realiza una acción, sino que también por omisión. Pasamos a otro tema, pero dentro del séptimo mandamiento todavía, que es de los padres que toman lo de los hijos. Se distinguen cuatro categorías principales: los bienes castrenses, los casi castrenses, los advenedizos y los proféticos. Los bienes castrenses son aquellos adquiridos por el hijo en el contexto de la guerra o actividades militares y pertenecen exclusivamente al hijo. Los bienes casi castrenses son los obtenidos por el hijo en el ejercicio de un cargo público o eclesiástico y también se consideran de su propiedad. Los bienes advenedizos son aquellos adquiridos por el hijo por herencia, donación de terceros o su propio trabajo y su propiedad, pero su usufructo pertenece al padre mientras viva. Por último, los bienes proféticos son aquellos obtenidos por el hijo a través de la herencia o donación directa del padre, y en estos casos tanto el dominio como el usufructo le pertenecen al padre. Se discute la validez y las condiciones de las donaciones entre padres e hijos, destacando que estas donaciones no son válidas si no se hacen en circunstancias específicas, como en casos de remuneración por servicios prestados por causas de matrimonio. Se enfatiza que la donación del padre al hijo es equiparable a la donación entre cónyuges en muchos aspectos, y se analizan diversas situaciones en las que estas donaciones pueden ser válidas o revocadas. Además, se establece que si un hijo sirve más al padre que sus hermanos, no tiene derecho automático a una compensación adicional, a menos que haya acordado previamente con el padre una recompensa por sus servicios. Un aspecto crucial es el papel del consejero, cuyas palabras pueden tener un impacto significativo en las decisiones de otros. Se destaca como incluso un consejo bien intencionado pero equivocado puede constituir una falta grave que exige reparación. Además, se profundiza en la responsabilidad del testigo, señalando que su silencio ante un delito puede impactar una complicidad moral y por lo tanto la obligación de rectificar el mal causado. Se analiza detenidamente la conducta de aquellos que tienen la responsabilidad de proteger los bienes ajenos, como los tutores o los jueces, y cómo su negligencia o participación en el delito los hace moralmente responsables y sujetos a restitución. Además, se examinan las circunstancias que pueden modificar la gravedad del pecado y la obligación de restituir. Por ejemplo, se diferencia entre el hurto realizado sin intención de causar un daño significativo y aquel que se comete con la intención de acumular un perjuicio considerable. Estas sutilezas reflejan una comprensión profunda de la ética moral y religiosa en relación con la propiedad y la responsabilidad individual. Esto es sumamente actual, muchachos. Es sumamente actual, de los padres que toman lo de los hijos, ¿no? Esto está incluso, ¿no?, usted lo puede verificar en el Código Civil chileno, el artículo 250, donde se dice que los padres tienen un derecho legal de usufructo sobre los bienes de los hijos, excepto, y ahí hay una serie de condiciones en lo que los padres no pueden administrarlo y no tienen derecho legal de usufructo sobre los bienes de los hijos. ¿Ah? Pero sí los tienen, perdón, no los tienen con respecto a los bienes castrenses, los casi castrenses, los advenedizos, los proféticos. Hoy día se añade una más,
que es la del peculio profesional, es decir, cuando los hijos en el ejercicio de su profesión ganan dinero, adquieren bienes, y bueno, esos son ganados con el sudor de su trabajo y por lo tanto no dan pie para que el padre pueda exigirlos. Vamos con los bienes que la esposa toma del marido y el marido de la esposa. Los casos en que el esposo toma bienes parafernales de la esposa sin permiso incluyen situaciones en las que utiliza significativamente esos recursos para sí mismo o para otros, usurpando lo que no le pertenece. Por otro lado, la esposa puede tomar bienes del esposo sin su consentimiento en circunstancias como extrema necesidad, costumbres locales que permiten la limosna para evitar daño temporal o espiritual al esposo, en ausencia o falta de razón del esposo, asignación específica de sustento que puede ahorrar para limosnas, bienes parafernales propios o dote suficiente y habilidades para ganarse la vida. Estas excepciones se justifican en el cuidado del bienestar familiar y la protección de la esposa en situaciones específicas, mientras se respeta el derecho de cada cónyuge sobre sus propios recursos. Vamos ahora con el caso en que los hijos toman contra los padres. Los hijos cometen pecados y toman para sí bienes pertenecientes a sus padres, incluso si estos son adquiridos por el padre después del nacimiento del hijo. Si el hijo se apropia de bienes del padre sin su consentimiento, debe restituirlos, especialmente si esa acción causa daño a otros herederos legítimos. Además, hay que considerar diversas circunstancias y excepciones, como cuando los bienes son adquiridos por el hijo con el consentimiento del padre, o cuando son adquiridos por respeto al padre. También está el caso en el que el padre proporciona recursos al hijo para su estudio o necesidades personales y el hijo no cumple con compartir o rendir cuentas por esos recursos después de la muerte del padre. En resumen, analiza las obligaciones morales y legales de los hijos en relación con los bienes paternos. Pasamos a una de las razones totalmente distintas ya, no es tan familiar esto, sino que se habla de los falsarios. Falsificar es un pecado grave contra el séptimo mandamiento, ya sea falsificando una moneda en su sustancia o forma, peso, medidas o sello. Quien comete este acto debe restituir el daño causado. Si la falsificación afecta a la sustancia de la moneda, como alterar su metal o peso, la obligación de restituir es clarísima. Si la justificación solo afecta a la forma, como alterar la impresión sin afectar la sustancia, la obligación de restituir depende de si el acto causó el daño al prójimo. Además, si alguien falsifica escritos, documentos o sellos, debe restituir el daño causado y si se trata de sellos papales, puede incurrir en excomunión. Lo mismo se aplica a la falsificación de pesos, balanzas o medidas. En resumen, cualquier acto de falsificación conlleva la obligación de restituir el daño causado, ya sea en moneda, de documentos o instrumentos de medición. Y después de analizar a los falsarios, tenemos uno de los temas que vuelve a presentarse, que nosotros ya habíamos visto, pero que ahora vuelve a presentarse con fuerza, que es la diferencia entre el préstamo y la usura. Nuevamente estamos con este tema tan delicado que ya hemos visto suficientemente en otros podcasts, pero que no está mal recordarlo. Recordemos que para muchos intelectuales, sobre todo católicos, la usura está prohibida, tiene que ver con el pecado de la avaricia totalmente. Pero ¿qué constituye una usura? Para los católicos de aquellos tiempos, la usura es simplemente el cobro de intereses. El cobro de intereses. O sea, yo realizo un préstamo a alguien y ya cobrándole un interés soy pecador. Este interés puede ser del 5%, 4, 3, 2, 1% y seguiría siendo pecador. ¿Por qué?
Porque el dinero en sí mismo no tiene valor. No tiene valor. A ver, tiene el valor que le corresponde. Si nosotros estamos hablando de que hay una moneda que vale 1.000 pesos, esa moneda vale 1.000 pesos y no vale más. ¿Mm? Pero, ¿qué ocurre con el préstamo? ¿Por qué? ¿Qué hace el préstamo que lo hace usurero? Le da valor al dinero, pero el dinero es una cosa estéril. Es una cosa estéril. Es una cosa fungible. Es decir, que puede reemplazarse, que tiene el mismo poder liberatorio que otra moneda que sea igual. Por ejemplo, 1.000 pesos es igual a otros 1.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué, bajo ciertas circunstancias, 1.000 pesos, si yo hago un préstamo de 1.000 pesos, esos 1.000 pesos tendrían que valer 1.100, aplicando un porcentaje, si el dinero no produce más de lo que es? Por eso decía Santo Tomás de Aquino que es una cosa estéril. Entonces no se entiende ni se justifica el cobro de intereses, es solamente avaricia. Pero aquí, don Martín de Aspilcueta nos va a explicar cómo es que en el préstamo se constituye la usura y cómo se entiende también. Y no va a ser de la misma forma exactamente como la de Santo Tomás de Aquino. Podríamos decir que Martín de Aspilcueta hace una especie de innovación con respecto al cobro de intereses, o a lo que o más bien, porque el cobro de intereses va a ir en otra obra que se llama el Comentario Resolutorio de Cambios. Ahí vamos a ver lo de los intereses, ¿no? Pero aquí Martín de Aspilcueta lo que nos va a explicar es lo que constituye usura. Y ahí vamos a ver si está de acuerdo con el Aquinate, es decir, con Santo Tomás de Aquino y su posición con respecto al dinero. Diferencias entonces entre el préstamo y la usura. Se aborda la definición y condena de la usura, así como las distintas formas en las que puede manifestarse. La usura es la ganancia estimable obtenida por prestar dinero, ya sea de manera clara o encubierta, y que el pecado de usura consiste en tomar o desear esta ganancia. Se afirma que la usura es considerada un pecado mortal, condenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se destaca que la intención de obtener beneficio económico a través del préstamo constituye usura. También se aborda la distinción entre usura mental y real, y se menciona que la usura está ampliamente condenada en la cristiandad, aunque históricamente no haya sido tan censurada entre los gentiles romanos. Además, se discuten casos específicos relacionados con la usura, como el préstamo con interés simoniaco y el préstamo con fines de amistad o el cobro de intereses en diversas transacciones comerciales. Entonces, a continuación, Aspilcueta nos señala algunos casos en que existe la usura. Existe la usura en el préstamo a interés. Se considera usura si se presta dinero con la expectativa de recibir más de lo prestado como ganancia, ya sea de manera explícita o implícita. Cambios en las condiciones del préstamo. Si el prestamista cambia las condiciones del préstamo después de haber sido otorgado, por ejemplo, aumentando el interés, se considera usura. Prestar con garantía o prenda. Se discute si prestar con dinero con la condición de que el deudor deje una prenda, y si no puede pagar, el prestamista puede tomarla como compensación, pero esto constituye usura. Préstamo con beneficios adicionales. Si el prestamista recibe beneficios adicionales más allá del préstamo inicial, por ejemplo, si el deudor trabaja para el prestamista, se considera usura a menos que estos beneficios sean proporcionales al préstamo inicial. Préstamos condicionales. Si el préstamo está sujeto a ciertas condiciones como la muerte del prestatario y se espera un retorno duplicado en tales circunstancias, por supuesto que se considera usura. Los préstamos con expectativas de servicios. Si se otorga un préstamo con la expectativa de que el prestatario realice ciertos servicios adicionales, como orar por el prestamista, enseñar o cualquier otro oficio, y estos servicios se valoran monetariamente, se considera también usura. Por lo tanto, aquí están los casos
en que efectivamente existe la usura. Veamos ahora aquellos que no constituyen usura. Por ejemplo, prestar bienes sin expectativa de ganancia. Es decir, un préstamo puro y tal. Si alguien presta dinero u otros bienes que se dan por cuenta, peso o medida, y no exige que le devuelvan otros de igual valor y calidad en el momento adecuado, no se considera usura siempre que el acreedor no consienta expresamente o tácitamente en ello. Prestar inicialmente por caridad. Si al principio se presta por caridad y luego se espera una ganancia, no se considera usura. ¿Se dan cuenta entonces cómo Martín de Azpilcueta va permitiendo en ciertos casos que haya una ganancia más allá del préstamo, ¿no? No exigir más de lo debido al deudor al finalizar el plazo del pago. Si llegado el momento de la devolución el prestamista no exige más que lo acordado inicialmente, no se considera usura. Establecer penas por incumplimiento del plazo de pago. Si se establecen penas por incumplimiento del plazo de pago, pero éstas no exceden lo razonable y se aplican justamente, no se considera usura. Es decir, aquí está el típico... Esto es lo que se conoce hoy en día como el interés moratorio, es decir, el cobro extra por no cumplir con el pago en el plazo estipulado, y ahí sí hay un cobro de interés que no se consideraría usura en el préstamo, ¿no? Préstamo con prenda. Si se presta sobre una prenda y se permite al deudor hacer uso de ella, y si el prestamista recibe beneficios proporcionales a los gastos hechos en coger y conservar la prenda, no se considera usura. Contrato de seguro relacionado con el préstamo. Si se presta dinero con la condición de que el deudor asegure el préstamo, no se considera usura, siempre y cuando el costo del seguro sea razonable. ¿Ven cómo vamos ya permitiendo el cobro de intereses? Préstamo condicional. Si se presta con una condición justa y no usuraria, como liberar al deudor si muere dentro de un cierto tiempo, no se considera usura. Préstamo con pacto de realizar servicios. Si se presta con la condición de que el deudor realice ciertos servicios, no se considera usura siempre que el valor del servicio no sea desproporcionado al préstamo. Bueno, esos son los casos en que no se constituye usura en el cobro, en los préstamos. Y claro, se puede cobrar intereses bajo las condiciones ya mencionadas. Pero también Azpilcueta nos habla en este mismo cuadro sobre el concepto de precio justo en el contexto de transacciones comerciales y financieras. Y en este sentido se establece que es considerado usura comprar algo por menos del precio justo o venderlo por más de su valor real. Se hace hincapié en la importancia de respetar el precio justo, ya sea riguroso, bajo o medio, para evitar caer en prácticas injustas. Se menciona que, aunque pueda parecer justo vender algo por el precio al que se adquirió, esto puede no ser así si los gastos fueron desproporcionados o si el valor del bien se vio afectado por factores externos, como la competencia en el mercado. Asimismo, se destaca que el vendedor tiene derecho a obtener una ganancia justa por su trabajo y esfuerzo, pero no debe aprovecharse de la necesidad del comprador para obtener un beneficio excesivo. Esto es lo que hablaba incluso también Martín Lutero. Martín Lutero, que criticaba bastante las prácticas comerciales, a pesar de que él en el mismo texto, y lo pueden revisar ustedes en el podcast que se llama Comercio y Usura de Martín Lutero, él decía, bueno, sí, se comete usura, se cometen actos ilícitos con respecto a los mercaderes, el comercio sigue siendo una cuestión necesaria, absolutamente necesaria. El tema es cuando el mercader no está pensando, por ejemplo, en el bien del prójimo, sino que está obviamente pensando en sus propios intereses. Y es ahí lo que criticaba entonces Martín Lutero, porque Martín Lutero ponía un caso: a veces el mercader ve en verdadera necesidad a una persona que necesita sus productos, y al ver esta necesidad el mercader sube el producto mucho más del precio justo, porque acuérdense que el precio justo, como incluso lo decía Tomás de Aquino, es el que ponen las partes. Pero claro, el mercader se aprovecha cuando ve que una persona realmente necesita
Piénsenlo usted en una situación delicada, por ejemplo, alguien que necesita medicamentos, y el mercader, bueno, ve que la persona está necesitada de eso y le sube el precio para obtener mucha más ganancia. Entonces aquí se hacen lo que dice justamente Azpilicueta, los beneficios excesivos que podría obtener un mercader aumentando el precio que excedería lo que justamente debería entenderse por precio justo. Por lo tanto, el precio justo se define no solo en función del valor intrínseco del bien, sino también en relación con la equidad y la honestidad en la transacción comercial. Usura y pacto de retroventa. El préstamo con pacto de retrovendo, también se dice, se refiere a un acuerdo en el que el comprador se compromete a devolver la compra al vendedor en cierto plazo o bajo ciertas condiciones. Este tipo de contrato se considera lícito siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como que no haya simulación ni engaño y que no se establezca un pacto en el que al devolver la compra se reciba algo más de lo que se dio inicialmente. No es necesario que el comprador acepte el pacto solo para complacer al vendedor, ni que desee que la compra no se devuelva, ni que se imponga un plazo después del cual ya no se pueda devolver. Lo importante es que tanto el comprador como el vendedor actúen con transparencia y sin imponer condiciones injustas. Siempre que se respeten estos principios, el préstamo con pacto de retrovendo se considera una práctica lícita. Vamos a ver la usura en el contrato de compañía. En el contrato de compañía se establece que los involucrados pueden compartir ganancias y pérdidas, siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que el trato sea lícito, que el dinero esté en riesgo para quien lo aporta y que se mantenga la equidad en todo momento. Este tipo de contratos permite que aquellos que ponen dinero, trabajo o industria compartan la ganancia de manera proporcional a su contribución. Se argumenta que es legítimo asegurar el capital aportado en compañía y hasta la ganancia, siempre y cuando se respete la proporción y se evite la usura. Se puede acordar que quien aporta el trabajo asuma la pérdida de su inversión, mientras que quien aporta dinero asuma la pérdida de éste. Sin embargo, es importante que las pérdidas y ganancias sean compartidas de manera justa, según lo convenido. Además, se discute la posibilidad de seguir asegurando el capital y la ganancia mediante contratos específicos, siempre y cuando se evite cualquier tipo de fraude o simulación. En cuanto al tema de prestar dinero para que se realicen servicios religiosos, se argumenta que es lícito siempre y cuando se haga con la intención de obtener una ganancia justa y se tomen medidas para evitar cualquier sospecha de usura, y además también se propone que el dinero prestado se invierta en garantías seguras y que se informe a las autoridades eclesiásticas para evitar malos entendidos. Ese es entonces el capítulo 17 del séptimo mandamiento, ¿no? Vamos con el capítulo 18 del octavo mandamiento, que es uno de los más conocidos, ¿no? No dirás falso testimonio. El mandamiento que prohíbe dar falso testimonio judicial o mentir se basa en la idea principal de evitar el daño al prójimo. Esto incluye diversos pecados relacionados con las palabras como mentir, romper promesas, injuriar, entre otros. Además, según Santo Tomás, la gravedad de estos pecados depende de la intención detrás de las palabras y acciones. El falso testimonio se considera pecado por tres razones: quebranta el juramento, causa injusticia y es una mentira. Mentir va en contra de la virtud de la verdad y hay diferentes tipos de mentira, algunas más graves que otras. Además de las mentiras verbales, también existen las mentiras por acción, como la simulación y la hipocresía. La simulación es hacer que las acciones parezcan verdaderas cuando no lo son, mientras que la hipocresía es mostrar bondad siendo malo o mejor de lo que realmente se es. Otro origen de la mentira es el juicio temerario, que consiste en juzgar a otros sin suficiente base. Vamos entonces ahora con el capítulo 19 del noveno mandamiento: no codiciarás las cosas de tu prójimo. El deseo desordenado de posesiones ajenas es un pecado mortal cuando va en contra de la justicia. Se discute el pecado relacionado con el juego, señalando que aquellos que juegan principalmente por ganancia pecan.
También se detallan las circunstancias que pueden hacer que el juego sea pecaminoso, como la falta de recreación, el deseo desmedido de ganar y la violación de leyes o normas sagradas. Sin embargo, se especifica que jugar por recreación no es pecado mortal siempre que no viole otras circunstancias morales. Además, también se aborda la cuestión de la restitución de las ganancias del juego, concluyendo que en algunos casos no es necesaria. Esto, en todo caso, ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos con el último capítulo, que es el capítulo 20 del 10º mandamiento. Pero ojo, del último capítulo de esta primera parte del manual de confesores y penitentes. No codiciarás la mujer ajena y de los consejos evangélicos. Este mandamiento no es igual al sexto, ya que en aquel se prohíbe expresamente la acción exterior de la lujuria, mientras que en este se refiere a la interior. Sin embargo, debido a que aquí se prohíbe tácitamente lo que en aquel se expresa, y viceversa, en aquel se abordaron las cuestiones del uno y del otro. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, cuando el pensamiento, el deleite y el consentimiento verdadero o interpretativo son mortales, y cuando veniales, aquí no profundizaremos más en aquella cuestión. Se puede desear deliberadamente ser amado con amor carnal, lujurioso, mortal, por algunas personas y tener enamorados o enamoradas de esta manera, o alegrarse al ver que son amados así, aunque el individuo en cuestión no ame de esa manera, ni desee ser amado de esa manera por alguien. La respuesta es no, porque al consentir un pecado mortal, también se considera un pecado propio o ajeno. Esta es entonces, chicos, la primera parte del manual de confesores y penitentes. La verdad es que es interesantísimo, no habíamos visto este tema desde esta perspectiva. Ya Santo Tomás de Aquino nos hablaba de muchas cosas parecidas, Aristóteles también, pero me parece que Martín de Aspilcueta lo aborda con las situaciones propias de su tiempo, ¿no? Y obviamente la parte que es más rescatada de este manual de confesores, por cierto que aquellos que tienen intereses de teología y moral le habrá gustado la primera parte, ¿no? Pero también, bueno, y por qué no, también la del séptimo mandamiento, ¿no? Esta donde se habla de la usura. Ya sabemos y ya entendemos que de alguna forma Martín de Aspilcueta está tratando o intentando de incorporar el cobro de intereses, pero no lo está haciendo de una manera, lo está tratando de hacerlo de la manera más lícita posible. ¿Y cuál es la manera más lícita posible de incorporar el cobro de intereses? Haciendo que este cobro, que este porcentaje se justifique, ya sea por el cuidado que debiera tener el prestamista, por el riesgo que asume el acreedor en creer en él y que puede devolver el mismo dinero, o sea, asegurarlo en cualquier modo, ya sea por el incumplimiento del plazo del pago. Claro, porque si tú quedaste de pagarme en una fecha determinada y resulta que no me pagaste, entonces me estás haciendo un daño. Ahí se realiza un daño, muchachos. Se realiza un daño porque esa persona que, el acreedor, que ojo, el acreedor es aquel que cree en la persona a quien le va a prestar o con la que va a realizar un negocio. Le cree y le entrega, o en este sentido, le presta dinero o le presta alguna cosa que va a ser restituida, que va a ser entregada bajo un cierto plazo. ¿Y qué pasa si me paso del plazo? Bueno, obviamente va a tener que haber una consecuencia de restituir, además de la cosa, es decir, el dinero o la cosa prestada, una compensación. Una compensación que se va a traducir en una indemnización de perjuicios, porque es un perjuicio no pagar en el plazo acordado, muchachos. Entonces esta idea de Santo Tomás de Aquino de decir el cobro de intereses es pecaminoso y por lo tanto injusto y pecado mortal, la verdad es que viéndolo desde este punto de vista y considerando que el cobro de intereses que se puede generar
puede ser justificado por medio del trabajo, parece ser que ya no constituiría usura. Sí constituiría usura si, por ejemplo, usted no me paga en el plazo debido y yo le cobro el cuádruple de lo que valía la cosa. Ahí, claro, ahí tenemos intereses excesivos y eso Martín de Azpilcueta no lo permitiría. Tampoco permite Martín de Azpilcueta, ojo con esto, un interés imaginario. Es decir, ¿a qué nos referimos con interés imaginario? Un interés que a la persona se le ocurra, al acreedor se le ocurra, o sea, sin justificación o sin causa alguna. No. Este interés, este cobro de intereses debe ser justificado, debe ser racional, por cierto. Esto es entonces el esquema más grande de la primera parte que vamos a ver del manual de confesores y penitentes. Por cierto que he puesto mucha atención en que esto es primera vez que lo hemos visto, claro, primera vez que lo hemos visto en el blog, pero la verdad es que esta visión del cobro de intereses no es absolutamente antecedida o precedida por Martín de Azpilcueta. Ya nombramos que había otro hombre mucho más, eh, no sé si preparado, pero era un hombre que Martín de Azpilcueta incluso ya asumía que la base de su trabajo la base de trabajo del manual de confesores y penitentes estaba en la figura de Rodrigo de Porto, pero también habían muchos otros anteriores que eh, de alguna manera permitieron o entendieron que el cobro de intereses no era algo pecaminoso ni tampoco constituía usura, a menos que se cobraran aquellos que son excesivos. Y bueno, así es hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día lo que se constituye como usura es el cobro excesivo de intereses, no solamente el cobro de intereses. Los dejo invitados entonces, muchachos, al grupo de WhatsApp para que tengan las novedades y las publicaciones que vamos haciendo tanto del blog como del canal de YouTube. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.